Uno de los grandes problemas del mundo de hoy tiene que ver con los refugiados. Nosotros vemos de cerca el drama de los refugiados. Me refiero a los niños y a los padres que están llegando por la frontera sur de los Estados Unidos. Pero en comparación con lo que está pasando en Siria, lo hemos visto por la televisión, hemos visto por la prensa, la fotografía, pequeñas lanchas con cientos de personas. Y hemos visto también fotos dantescas. De tal manera que cuando nos preguntamos por qué estas personas salen huyendo de sus países, sabemos que la respuesta es que huyen del terror y de la muerte de la guerra. De lo que la guerra significa. No solamente muerte por la metralla, sino que también muerte por el hambre, por la desesperanza, por las epidemias. República Dominicana, por ejemplo, es una isla que tiene dos países, Haití y la misma República Dominicana. Y me produce mucha tristeza, porque República Dominicana de alguna manera cierra sus fronteras a un país que no solamente comparten esa porción de tierra, sino que además es tiempo de practicar la compasión y la misericordia. Y cuando vemos a los refugiados en Europa muriendo, nos damos cuenta que realmente el mundo, a pesar de la crisis y de la necesidad de compartir el amor unos con otros, cierran su corazón y también cierran sus fronteras. Porque cuando cierran el corazón, cierras la totalidad de lo que eso significa. Ahora, el Evangelio de Mateo nos trae una historia que es una de las más conocidas en las Sagradas Escrituras. De hecho, cada 28 de diciembre celebramos ¿qué? El Día de los Inocentes. Pero que realmente fue la gran matanza de los niños. Y ustedes se preguntan por qué José, María y el niño Jesús huyeron. ¿Por qué Dios envió al ángel para advertirle por medio de sueños a San José que se llevara a María, que se llevara al niño a Egipto? La respuesta está en este señor, Herodes. Y sobre Herodes, aunque no hay un registro bíblico de su conducta, uno de los cronistas de la época, diríamoslo, el periodista de la época llamado Flavio Josefo, describe a Herodes como uno de los hombres más malvados. Este hombre asesinó a varios miembros de su familia. Su cuñado, que tenía 18 años, lo mató. Mató al abuelo de su esposa, un hombre de 80 años. Mató a su esposa, mató a su suegra, mató a 2 de sus hijos. De tal manera que este era un hombre supremamente peligroso, un asesino, realmente alguien que no sentía pena alguna a la hora de ejecutar la muerte. Y una de las cosas que tenía Herodes, además de ese historial criminal, es que cuando él estaba molesto, cuando él estaba enojado, cuando él sufría cualquier perturbación y le provocaba rabia o tristeza o estaba enfermo, él mandaba a los soldados a que le cayeran a palos a la gente. ¿Saben para qué? Para no sentirse solo en el sufrimiento. Él, cuando escuchaba los gritos, los lamentos de la gente en la ciudad, él sentía, bueno, yo estoy sufriendo, yo me siento mal, pero ellos también. De este hombre fue que Dios sacó a la Sagrada Familia.
Y realmente hay una gran realidad entre la maldad y la inmigración. ¿Por qué viene la gente de El Salvador? Por la Mara Salvatrucha. ¿Por qué huye la gente de Honduras? Por las gangas, las bandas armadas. Violan a las niñas. Secuestran a los padres. Cobran vacunas a las personas, a los que trabajan en los autobuses, en los combis, como dicen en México. Y la gente vive amenazada y el que no pague los asesina. Y lo mismo está pasando en muchas partes de México, como pasa en el Medio Oriente. De tal manera que la emigración por miedo, si bien es cierto, es antigua, también es un hecho real de todos los días. Porque el mundo se está llenando de refugiados de todas las naciones. Y ustedes se han preguntado, ¿qué significa eso para la iglesia de Dios? Para mí, significa una oportunidad de servir con amor, de servir con misericordia, de presentarles a ellos no solamente la verdad escrita en la palabra de Dios, sino el amor de Dios escrito en nuestro corazón, para compartir con ellos lo mejor que tenemos. Y lo mejor que tenemos es el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Cuando el rey Herodes oyó esto, se turbó y toda Jerusalén con él. Cuando él se enteró de que los magos, los 3 magos, lo habían engañado, se turbó, se puso triste, se enchiló, como dicen en México. Pero ¿por qué dice toda Jerusalén con él? ¿Qué significa que se turbó toda Jerusalén con él? ¿Acaso los 3 magos arremetió contra todos? Cuando él se dice, me engañaron, vayan y... Entonces toda Jerusalén padeció ese triste momento. La palabra de Dios nos advierte acerca de cuando seamos perseguidos, dice la palabra, huyan a otra ciudad. Desde tiempos muy antiguos hubo ciudades de refugio, lo que hoy se conoce como países de refugio, asilo humanitario, asilo político. Eso estaba en la Biblia, fue establecido por Dios. Fueron recomendaciones que Dios le dio directamente a Moisés. Es decir, el que inventó, el que creó un espacio para que la gente que huyera del hambre, de la enfermedad, de la persecución, fue Dios. El principio de asilo que hoy enarbolan las Naciones Unidas nació en el corazón de Dios. Y hoy tenemos muchos Herodes. Tenemos los Herodes de ISIS, tenemos los Herodes de las bandas criminales de Centroamérica y México, tenemos los colectivos en Venezuela. Es decir, el mundo tiene un ataque terrorista, pero no solamente en el Medio Oriente, sino también en nuestra América cercana. Porque todo el que siembra el terror por razones de política o de religión es un terrorista. Todo el que cause daño a sus semejantes es un terrorista. Y la palabra de Dios dice, cuando los persiguen, huyan a otra ciudad. Herodes se enojó mucho y mandó a matar a todos los niños de 2 años que vivían en Jerusalén y en sus alrededores, en Belén y en sus alrededores. Nadie sabe con certeza cuántos niños murieron. ¿Por qué? Porque ciertamente
Belén era una pequeña aldea, un pequeño villorrio, un pequeño pueblo. Y algunos estiman que habían unas 30, 40 familias. Y por estadísticas dicen que no todos tenían menores de 2 años hacia abajo. Sin embargo, si recordamos la razón por la cual José y María estaban en Belén, podemos llegar a pensar que habían mucho más que esas 50 familias. ¿A qué me refiero? ¿Por qué José y María fueron a Belén? ¿Lo recuerdan? Cuando llegó la Virgen María y José tocando puertas porque no había lugar para que ella diera luz. Porque había un edicto imperial. Había un edicto imperial que ordenaba a todos a empadronarse, es decir, a censarse en el pueblo donde habían nacido. Entonces, no había ni siquiera lugar en las posadas, en los hoteles. Y ella tuvo que dar a luz en un pesebre, en un lugar separado para los animales. Lo que quiere decir que durante esos días, la ciudad de Belén tenía bastante gente. Pero no importa la cantidad de niños que murieron. Eso no es lo importante. Lo importante es que murieron, que fueron asesinados. Imaginemos la crueldad. Yo no sé si ustedes han leído acerca del tema, de cómo los soldados romanos y de este Herodes mataban a la gente. Agarraban a los niños y los abrían para garantizar que estuvieran muertos. Imaginen ustedes cómo lloraban las madres, los padres, las personas que fueron testigos de semejante matanza. Igualmente lloran hoy, cuando de manera criminal y asquerosa muchas aprueban el aborto. Porque es lo mismo. Así como estos niños eran inocentes, pero por lo menos estoy seguro que las madres intentaron defenderlo. Qué triste es ver hoy cuando una madre, o siguiendo el consejo de padres, entre comillas, o de amigos, entre comillas, le proponen el asesinato de una persona completamente indefendible. Pero un ángel del Señor se apareció en sueños a José y le dijo: levántate, toma al niño y a su madre y huye a Egipto. Quédate allá hasta que yo te diga, porque Herodes buscará al niño para matarlo. José tomó al niño y a su madre y huyó. ¿Qué vemos en esta porción del Evangelio? Que a pesar de la crueldad de Herodes, Dios estaba ¿qué? Guardando, estaba vigilando, estaba defendiendo a la Sagrada Familia. Porque además era el cumplimiento de una profecía. Era el cumplimiento de una promesa. Que aunque el mundo se esté cayendo en pedazos como consecuencia del odio y la crueldad, Dios preserva a su pueblo. Dios cuida a su pueblo. Y lo importante de esto es que José no perdió el tiempo. José escuchó la palabra de Dios. José creyó la palabra de Dios. Y José oyó y obedeció la palabra de Dios. Oír, creer y obedecer. Ahora bien, hermanos, ustedes se han preguntado cómo sobrevivieron durante el viaje y cómo se mantuvieron en Egipto. Aquí es donde yo veo que los planes de Dios son perfectos. Cuando el niño estaba en el pesebre, llegaron los 3 reyes magos. ¿Qué le regalaron? Oro, incienso y mirra. Y siempre predicamos acerca de lo que significa el oro, que Jesús es rey. Lo que significa la mirra, amargura,
el sufrimiento que el Mesías iba a padecer por causa de la humanidad. Y el incienso, que era el mediador, el incienso significa las oraciones del pueblo. Pero además de eso, eran cosas de mucho valor, que podían ser negociadas. Entonces Dios, como tiene plan perfecto, a través de estos tres hombres, como ya sabía todas las cosas, porque Dios lo conoce todo, equipó con recursos materiales que le permitieran a la Sagrada Familia mantenerse durante la travesía hacia Egipto y la permanencia en Egipto. Pero también los planes de Dios para nosotros son perfectos. El libro de Levíticos, escrito por Moisés, dice: la tierra es mía. ¿Qué significa cuando Dios nos dice la tierra es mía? Del Señor es la tierra y su plenitud, el mundo y todo lo que en él habita. Es decir, nosotros no somos dueños de nada, somos inquilinos de todo. Dios es el dueño de nuestra vida. Dios es el dueño de nuestra salud. Dios es el dueño de nuestra familia. Dios es el dueño de nuestro empleo. Dios es el dueño de los alimentos que consumimos diariamente. Y Dios, que es el dueño de todo, nos da todo. ¿Qué tenemos sin Dios? ¿Qué tenemos sin Dios? ¿Recuerdan aquel episodio bíblico en el que un gran hombre rico estaba diciendo: bueno, voy a poner más grandes mis almacenes porque ya la cosecha no me cabe? Voy a ampliar mis graneros. Y un ángel le dijo: no seas necio, esta noche vienen a pedir tu alma y todo se perderá. Como dijo Job: desnudo salí del vientre de mi madre, desnudo he de volver. Y también dice la Escritura, esta vez en boca del profeta Daniel, capítulo 4, versículos 34 y 35. Dios es el Señor de todo, su reino supera los tiempos y Él no pide permiso para actuar. Entonces, el mismo Dios que protegió, que guardó, y no solamente que guardó, el mismo Dios que proveyó a la Sagrada Familia es el mismo Dios a quien confesamos, a quien creemos y a quien reconocemos que es el creador del cielo y de la tierra. Y si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Ahora bien, hermanos, ¿Dios tiene alguna razón para darnos las cosas que nos da? ¿Hemos hecho acaso nosotros algún mérito para que Dios nos dé vida, salud, alimento, etcétera? Entonces, ¿por qué lo hace Dios? Por amor a nosotros. ¿Dios tenía alguna razón de enviar a Jesucristo, su Hijo, a morir por nuestros pecados? No. Lo hizo por amor, por misericordia de nosotros. Lo hizo por gracia. No porque nosotros lo hayamos merecido, porque Dios no pide permiso para actuar, sino porque Él nos ama, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. Por amor. Y nosotros recibimos de gracia y respondemos con gratitud. Deberíamos responder con gratitud al todo que es de Dios. Mi Dios, dice la palabra, pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Gracia de Dios y la bendición de Dios para nosotros en permitirnos ser agradecidos con Él. Pero también
Dios regresó salvo y sana a la Sagrada Familia. Dice el versículo 19 y siguientes: después de que murió Herodes, un ángel del Señor se apareció en sueños a José en Egipto y le dijo: levántate, toma al niño y a su madre y regresa a Israel, porque los que querían matar al niño han muerto ya. Y en sueños fue advertido y se dirigió a Galilea, a la ciudad de Nazaret, para que se cumpliera la profecía que el niño sería llamado Nazareno. Fíjense lo siguiente: la muerte de Herodes, Dios vuelve a enviar al ángel. Regrésense. Pero ¿en quién había quedado en el lugar de Herodes? Su hijo Arquelao. Y según las historias, Arquelao era tan malo como el papá. Y entonces José dice: no, pero ahí está Arquelao. Y se dirigió, siguiendo el consejo de ángeles, a Nazaret. ¿Saben por qué? Porque ya los profetas habían anunciado que el niño sería llamado Nazareno. Y hay muchos cuentos e historias que la gente cuenta porque repite la misma mentira. Resulta que ser nazareo no era algo honorífico. ¿Recuerdan la conversación entre Felipe y Natanael de Nazaret? Cuando dice: hemos hallado al Mesías, hemos hallado de quien habló Moisés y los profetas, a Jesús de Nazaret. ¿Y cuál fue la respuesta? ¿De Nazaret? ¿Acaso algo bueno va a salir de Nazaret? Es decir, era la zona con peor reputación en los tiempos antiguos. Allí vivió Jesús. Allí vemos el estado de humillación de Jesús. Del Jesús que no estimó ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó, se vació y tomó la forma de siervo. Y estando en forma de siervo, fue obediente hasta la muerte y hasta la muerte de cruz. ¿Y todo por qué? Todo por nosotros. Es decir, en la historia de la salvación, en el Evangelio, en las buenas noticias de la salvación, nada ocurre por casualidad, sino que Dios, que tiene el control, tiene también un plan perfecto, porque la voluntad santa, perfecta y agradable de Dios es que nadie se pierda, sino que todos procedan a la salvación, al arrepentimiento. Ahora, ¿qué significa eso con nosotros? ¿Qué es la iglesia? Nosotros decimos en el credo: creo en la Santa Iglesia Cristiana, la comunión de los santos. ¿Qué significa eso? ¿Pero qué significa eso? ¿Qué significa la comunión de los santos? ¿Por qué? ¿Qué es la comunión de los santos? Cuando yo era niño, yo pensaba que la comunión de los santos era San Pedro, San Pablo, San Lucas, San Tobías, tomando la comunión en el cielo. Eso es lo que yo pensaba. Hermanos, la comunión de los santos es la iglesia de Dios. Porque si bien es cierto, seguimos siendo pecadores, por la gracia de Dios en Cristo hemos sido justificados. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y si hemos cometido pecados, dice la Escritura, la sangre de Jesucristo nos da la redención del pecado. Y cuando confesamos nuestros pecados, aquí cada domingo en la celebración, recibimos también la buena noticia en Cristo que nuestros pecados son perdonados. Somos pecadores, es verdad, pero también somos santos, no porque nosotros mismos nos hayamos santificados, sino que el gran santificador, la tercera persona de la Santísima Trinidad, nos ha hecho santos en Cristo para que Dios nos pueda ver como lo que somos, sus hijos amados. Entonces, cada vez que el cuerpo de Cristo se reúne, que es la iglesia, es la comunión de los santos que se reúne para escuchar la palabra de Dios, para aprender de la palabra de Dios, para hablar con Dios por medio de la oración.
pero también para participar de los sacramentos, del sacramento de la comunión, que es el verdadero cuerpo y la preciosísima sangre de nuestro Señor Jesucristo en la Eucaristía, en el sacramento del altar. ¿Cómo nos trae Dios a ser parte de sus santos escogidos? ¿Qué usa Dios para traernos? ¿Cómo nos trae Dios? A través de, pero ¿cómo? ¿Cómo lo vemos? Porque el amor no se ve. ¿Y dónde viene la fe y el Espíritu Santo? ¿En qué viene? ¿Dónde viene eso? Sí, claro, pero ¿dónde sabemos qué es la fe y qué es la verdad? Oír, correcto, ¿qué? La palabra. Exactamente, la fe viene por el oír, dice la Escritura, y el oír la palabra de Dios. Es decir, Dios nos agrega a su iglesia por medio de la palabra de Dios, por medio del sacramento del bautismo. Oímos la palabra de Dios y la palabra de Dios nos muestra que somos pecadores, perdidos y condenados. Pero también la misma palabra de Dios, que es como una espada de dos filos, nos dice que en Cristo tenemos el perdón de nuestros pecados, la salvación y la garantía de la vida eterna. Así nos trae Dios. No es que yo vengo, no es que yo me metí en la iglesia, no es que yo acepté a Cristo, es todo lo contrario. El Señor usa el Espíritu Santo para congregar, para iluminar y para santificar a la iglesia, y nos trae por la palabra. Yo no acepto a Cristo, Cristo me acepta a mí. Es al revés la cosa. Porque nadie puede llamar a Jesús Señor si no es por medio del Espíritu Santo. Ahora, ¿cómo guarda Dios a la iglesia o a la comunión de los santos? Es la tercera pregunta. ¿Cómo nos guarda Dios? ¿Cómo guardamos la comida de que se pudra? ¿Qué usamos? Sí, el refri hoy en día. ¿Pero qué usábamos? La sal. Por eso hablaban de carne salada y de pescado salado. ¿Y cuál es la sal? Jesús. Jesús nos guarda igualito. Nos guarda por su palabra. La palabra nos señala claramente lo que es pecado, lo que es malo, lo que ofende a Dios. La palabra nos enseña cuál es el camino correcto. Bienaventurado el varón que no anduvo en camino de malos, ni se ha sentado en silla de pecadores, sino que en la palabra de Dios está su delicia. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, en la que su hoja no se seca jamás. ¿Cómo nos guarda Dios? Nos guarda por su palabra. Por eso es que es tan importante conocer la palabra de Dios, porque una falsa doctrina, una falsa enseñanza, no solamente echa a perder el alma y la salvación personal, sino que es foco de perdición. Por eso nos cuidamos en enseñar no lo que a nosotros se nos ocurra enseñar, sino que nuestra enseñanza tiene que estar basada, centrada únicamente en la palabra de Dios. Así preserva Dios a la comunión de los santos. Así preserva Dios a su iglesia. Así preserva Dios a cada uno de nosotros. Entonces, la iglesia es también una familia sagrada. ¿Por qué? Porque somos la familia de Dios en Cristo. Dios nos preserva, Dios nos protege, Dios nos provee, Dios nos guarda del mal hasta regresarnos ¿a dónde? A la casa que Él preparó para nosotros. ¿Qué dice Jesús? Voy pues a preparar un lugar para ustedes, para que donde yo esté, ustedes también estarán. Ahora, mientras llegue ese día, tenemos 3 tareas. Ya dijimos que Dios es el dueño de todo, ¿correcto? ¿Cuáles son las tareas que tenemos? Predicar,
y enseñar la palabra de Dios. Usted lo dijo ahorita, hermano. Oímos la palabra de Dios y la fe viene por el oír. Tenemos que predicarla. Tenemos que enseñarla. ¿Qué más tenemos que hacer? Administrar los sacramentos conforme al mandato de Cristo. No falsificando los sacramentos, no aumentando los sacramentos, sino administrando los sacramentos que fueron instituidos por Cristo y que están en la palabra de Dios. Y sostener con nuestro tiempo, nuestras capacidades y ofrenda para hacer la misión entre nuestros prójimos inmigrantes. En nuestro tiempo, ¿qué piensan ustedes? Es nuestro tiempo. ¿De quién es el tiempo? De Dios. Es nuestra capacidad. Es la capacidad de Dios. ¿Es nuestro dinero o es el dinero que Dios provee para nosotros? ¿Qué somos entonces? Somos administradores de la multiforme gracia de Dios en Cristo. Dios Padre nos salvó por gracia en Cristo. Dios Padre nos motiva en Cristo a predicar la verdad inerrable de la palabra de Dios. Y nosotros, por gracia de Dios en Cristo, respondemos agradecidos al amor que ha tenido el Señor para con nosotros. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió en nuestro lugar. Ese es el Evangelio. Esa es ciertamente la verdad. No mi verdad, sino la verdad que expresa el Espíritu Santo que inspiró las Sagradas Escrituras para que la Iglesia fuera añadida, o sea, nosotros, y para que nosotros anduviésemos en ella. Porque dice la Escritura: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Que el Señor nos bendiga y que el Señor nos guarde. Amén. Amén.